comparto, vamos a ver. Me dicen si se ve, por favor, si ya ve que se ve. Todo perfecto, profe. Perfecto, Ingrid. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues como les digo, muy contenta. Para los que no me conocen, me voy a presentar. Mi nombre es Ingrid Morales. Yo soy de Costa Rica. Tuve la dicha de ser durante un tiempo la entrenadora del equipo nacional femenino. Y bueno, pues también actualmente trabajo con equipos élite de varones y femeninos en Costa Rica. Me gusta mucho lo que es la parte de la comunicación y me gusta siempre tener un buen ambiente con mis atletas. Mucho de lo que les voy a hablar acá del feedback es desde mi experiencia, también basada en muchas de las cosas teóricas que he leído y de experiencia de otros entrenadores. Espero que lo disfruten. La idea es darle una perspectiva a este feedback, no solo desde el aspecto teórico de qué voy a decir, en cuánto lo voy a decir y cómo lo voy a decir, sino también de una perspectiva de nosotros como entrenadores, porque nosotros también somos personas y tenemos que trabajarnos. Así que espero que les guste esta perspectiva que les voy a dar de feedback y bueno, pues vamos a empezar. Acá les comparto un pensamiento que es de Nick Wilkerman. Recientemente llevé un curso que era sobre el lenguaje en el entrenamiento y esta frase me encantó. Él decía que entrenamos la atención pidiéndole al atleta que se concentre en las cosas correctas, de la manera correcta, en el momento adecuado. Creo que con esta frase, Nick nos dice qué es el feedback. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que prepararnos para dar un buen feedback, porque al fin y al cabo, la moneda de aprendizaje es la atención. Y si donde nosotros llevemos la atención, eso es lo que vamos a aprender. Y la atención en el entrenamiento siempre va a estar puesta en algo, como decía Mauro ahora, ¿verdad? Tal vez va a estar puesta en el chiste, pero eso no es lo que nos interesa. Nos interesa que esté puesta en lo que nosotros como entrenadores llevamos ese día para compartir. Porque una cosa es que yo quiera enseñar y otra cosa es que el atleta pueda aprender. Son dos cosas diferentes. Y para eso nosotros tenemos que utilizar el feedback. Acá me lleva a compartirles que hay tipos de feedback. Hay dos tipos. Está el feedback interno y el feedback externo. El ambiente siempre va a ser el primer entrenador de todo. ¿Por qué? Porque del ambiente vamos a aprender. ¿Qué significa eso? Digamos, si nosotros le damos un balón a una persona y él la comienza a golpear, él va a aprender a darle, ¿verdad? Va a aprender a golpearla porque el ambiente le va a enseñar eso, o sea, los movimientos. Internamente él va a comenzar a saber regular y todo eso. Sin embargo, el feedback externo va a ayudar que esto lo haga de manera más eficiente y lo aprenda mejor y más rápido. Entonces, acá en el feedback interno, ¿qué significa? Que es la información que recibe la persona a consecuencia natural de lo que está haciendo y proviene de los sentidos. Entonces, cuando ellos golpean una bola, su cuerpo va a tener una percepción de lo que está sintiendo. O sea, qué tan duro le di, qué tan duro me golpeó o cómo me tengo que mover. Eso siempre lo va a sentir la persona porque el ambiente se lo enseña. Esta información va a entrar por medio de los sentidos. En deporte, y hablemos de voleibol de playa, normalmente va a entrar de manera visual, cuando hacemos una demostración, auditiva o en la parte kinestésica. Luego, en la parte externa, que es el tipo de feedback en el cual nosotros tenemos mayor injerencia, o de hecho es donde tenemos injerencia, es lo que son los feedback externos, es lo que viene de afuera. Ahí entramos nosotros como entrenadores. Nosotros podemos darlo de forma hablando, o podemos mostrar videos, podemos mostrar espejos, o sea, tenemos muchas formas en las cuales nosotros le vamos a dar una información a ese atleta. Y entonces esto entra en el feedback externo. ¿Y para qué? Bueno, ¿qué funciones tiene dar un feedback? El feedback tiene las siguientes funciones. Dar información o conocimiento sobre lo que el atleta está haciendo. Un mensaje sobre lo que está ejecutando. Aquí estamos hablando sobre movimiento. Y las funciones que él va a tener va a ser, primero puede ser para hacer un refuerzo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que está haciendo lo continúa haciendo en el futuro porque nos interesa. Eso es lo que queremos que él interiorice, ¿verdad? Y lo siga repitiendo. También una forma de castigo, no hablando en el mal sentido de la palabra, sino algo que queremos suprimir una conducta, o sea, deseamos que deje de hacer ese movimiento. Entonces también el feedback va orientado hacia esa parte. Y una motivación,
que es que el sujeto siga haciendo, o sea, siga teniendo el deseo de mejorar. Entonces, aquí tenemos que el feedback tiene esas tres funciones y una no quiere decir, si yo doy refuerzo, no quiere decir que no pueda dar castigo, pueden estar entrelazadas. De hecho, hay una técnica que al final les voy a compartir en la cual están estas tres funciones del feedback. En el feedback externo, que es en el que vamos a hablar un poquito, porque es en el que más podemos inferir, nosotros, tenemos que hay dos tipos. Está el feedback subjetivo, que es el que nosotros, son opiniones nuestras, y lo hacemos mediante comentarios, cuando hacemos correcciones. Estos comentarios pues pueden ser verbales, ¿verdad? O no verbales, cuando hacemos algún tipo de gesto. Cuando hacemos feedback verbal, nosotros tenemos que tener en cuenta la calidad verbal, o sea, que lo que nosotros estemos articulando se comprenda. Otra cosa muy importante es que el vocabulario que estemos usando lo entienda el atleta. A veces, como entrenadores, nosotros usamos una jerga muy elevada y el atleta no entiende lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, es importante que sepamos, o sea, que el atleta pueda entender lo que vamos a decir. El tono de voz sumamente importante, no es lo mismo que yo le diga muy bien, muy bien, ¿verdad? O sea, muy bien en forma de regaño, incluso, aunque sea lo mismo que estoy diciendo, el tono de voz va a cambiar totalmente ese mensaje. La resonancia y la inflexión también es bueno que lo tengamos en cuenta. En la parte de los comentarios, aunque no lo creamos, o a veces no lo tomemos tan en cuenta, la parte no verbal habla muchísimo, ¿verdad? Digamos, un gesto dice mucho. Puede ser un gesto de aprobación, un gesto de negación, incluso un gesto de motivación que hagamos. Todo esto, como con el trabajo de nuestros atletas, se va creando un lenguaje en el cual todos hablamos el mismo idioma. Puede ser que para un atleta abrirle las manos y hacerle así sea una señal de regaño, pero para otros atletas sea una señal de motivación. Entonces, es como nosotros vayamos acostumbrando a ese atleta y ese lenguaje que usemos entre nosotros dentro del equipo. En el objetivo, o sea, en las cosas que nosotros le podemos demostrar al atleta que está haciendo en ese feedback, podemos utilizar los medios técnicos, que son las fotos. A mí personalmente me gusta muchísimo, me funciona usar videos, yo lo recomiendo mucho, tanto en entrenamiento como en juegos. Podemos utilizar espejos, podemos utilizar que si la frecuencia cardíaca no está tan alta como estamos pidiendo, etcétera. O sea, podemos utilizar muchos medios donde nosotros por medio de números o cosas que le podamos demostrar al atleta cómo se está desempeñando. Acá les comparto que Mario Di Santo dice que es conveniente combinar tanto los comentarios verbales como no los verbales, porque esta información externa acompañada de los gestos corporales y faciales va a arraigarse más en lo que nosotros estemos diciendo. Entonces, nosotros, bueno, desde mi opinión, debemos de prepararnos para el tipo de feedback. Nosotros como personas necesitamos estar preparadas para dar ese feedback. Es nuestra razón como entrenadores. ¿Por qué? Porque el feedback, como les pongo acá, es un mensaje que va de ida y vuelta. En el feedback yo le digo algo al atleta que quiero que haga de manera con sus movimientos, pero él también me va a mandar un mensaje de vuelta, que es como él está haciendo la ejecución. Entonces nosotros siempre tenemos que saber que este mensaje va y viene, y la forma en que nosotros lo demos va a impactar de una forma u otra al atleta. Acá a mí me gusta mucho esta analogía donde hay una mano pidiendo ayuda, que es el atleta, y hay dos cosas que nosotros podemos hacer con el feedback. Con el feedback nosotros o podemos hundir al atleta o podemos potenciar sus capacidades. Por eso es importante que nosotros aprendamos a dar feedback. Y ¿qué les traigo yo acá? Para dar feedback nosotros requerimos desarrollar ciertas habilidades para poder impactar de forma positiva al atleta con ese feedback y captar siempre su atención hacia cosas que sean relevantes e importantes y que lo ayuden siempre a mejorar y a potenciarse. Entre esos, una expresión emocional adecuada. ¿Qué quiere decir eso? Lo que estaba hablando ahora de entrenarme yo en mi manera de hacer gestos o en mi manera de la inflexión de la voz, cómo voy a dar esa información. Que lo que yo quiera decir
siempre sea lo que el atleta vaya a entender, que no vaya a decir algo yo de una manera que lo que quiera, que lleve otro mensaje y que y vaya a causar que se venga abajo mi relación con el atleta. El feedback es una manera de abrir un puente en la relación entre el atleta y el entrenador. Por eso es importante que nosotros tomemos en cuenta esa manera en que nosotros vamos a hablar. ¿Cómo me siento yo cuando voy a dar un feedback? Y eso me lleva a la gestión de los sentimientos, porque nosotros tenemos que tomar en cuenta que nosotros también somos seres humanos y a nosotros nos afecta lo que el atleta esté haciendo. Entonces, ¿desde qué punto yo voy a dar un feedback? Desde el enojo, porque estoy molesto de que ese atleta no está haciendo lo que yo quiero, o desde un punto de comprensión donde sé que estoy enojado y mejor hablo después cuando yo esté más tranquilo y el feedback que yo vaya a dar sea para construir y no para destruir. ¿Desde qué punto yo estoy? O de un punto de donde me siento herido porque no están saliendo las cosas como yo quiero, ¿verdad? Entonces nosotros también tenemos que conocernos nosotros mismos y gestionar nuestras emociones antes de ir a tratar de relacionarnos con nuestros atletas. Entonces es muy importante esa gestión. Conocimiento de las fases de aprendizaje. Muy bien, ya durante, bueno, ayer y parte de la mañana, Mauro estuvo hablando muchísimo de las fases de aprendizaje y en el momento en que nosotros vayamos a dar feedback, tenemos que tomarlo muy en cuenta. Las fases de aprendizaje, cuando estamos trabajando con atletas, debemos de manejarlas al dedillo. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a nosotros a pedirle siempre al atleta algo que él puede darnos. No lo vamos a frustrar pidiéndole cosas que él no puede hacer, ni tampoco vamos a ser tan suaves pidiéndole, no exigiéndole cosas que él ya debería de estar haciendo. Entonces, el conocimiento de las fases de aprendizaje es muy importante para el momento en que yo vaya a dar el feedback también. Conocimiento de la estructura del movimiento técnico de acción que se desea retroalimentar. O sea, yo tengo que conocer lo que yo voy a corregir. No puede ser que yo vaya a corregir al atleta y no sepa de lo que estoy hablando. Entonces, por ahí yo también, antes de cuando voy a trabajar algo, tengo que saber muy bien cómo se desarrolla esto para dar un feedback adecuado sobre lo que yo quiero mejorar. A mí me pasaba mucho cuando yo era jugadora y me recuerdo que algo que me frustraba muchísimo era que se me ponían a hacer un ejercicio y el entrenador me decía, pero póngala ahí. Y yo le decía, pero ¿cómo lo hago? Y tal vez en ese momento este entrenador no tenía ese conocimiento y me decía, pero póngala ahí. Y yo decía, pero ¿cómo lo hago? Y decía, no, él no me podía resolver esa parte, para mí era sumamente frustrante. Tiempo después, cuando yo ya pues fui adquiriendo más conocimiento, lo que me di cuenta era que este entrenador no conocía la estructura, o sea, no sabía cómo se desarrollaba, y él lo que hacía era pedirme solo algo sin poder él mismo explicarme las cosas. Lo que yo recibía a continuación era no sea necia y hágalo, ¿verdad? Y no me contestaba. Entonces, parte de esto que les traigo es eso, ¿verdad? Que nosotros también tenemos que conocer mucho lo que estamos haciendo para poder guiar de la forma adecuada y con el lenguaje adecuado al atleta. Ok. A mí personalmente pues me gusta mucho, voy a correr un momento, algo que no me deja ver, que un momento. Listo. A mí me gusta mucho ligar lo que es el feedback con las fases de aprendizaje. ¿Por qué? Porque eso siempre me va a dar una buena idea de cómo ayudar al atleta. Recuerden que el feedback debe ser una ayuda, donde yo le voy a dar al atleta herramientas para que él pueda mejorar de forma más eficiente su ejecución técnica, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos que las fases de aprendizaje siempre van a tener características similares en las diferentes fases. Siempre van, aquí yo siempre tomé 4, que van a ser la calidad de ejecución, la imagen del movimiento, la dirección y regulación y las sensaciones motrices. Entonces, cuando yo comienzo a trabajar con un atleta o tenemos un trabajo por desarrollar, yo me hago esas 4 preguntas. Bueno, ¿cómo es la calidad de ejecución de este atleta? ¿Cómo es su imagen del movimiento? ¿Y cómo es su dirección y regulación? Porque eso me ayuda muchísimo a mí a saber qué tipo de ejercicio puedo hacer y qué le puedo pedir. Entonces, en la fase de adquisición, que recuerden que no necesariamente es porque es un atleta joven, el atleta tiene, la fase de adquisición la pueden tener los atletas a diferentes edades, eso tiene que ver mucho con el desempeño que ellos están teniendo sobre lo que queremos enseñar. Entonces tenemos que las características son las siguientes. Yo me doy cuenta que están adquisición
adquisición porque la calidad de ejecución es regulada por el ambiente. ¿Qué quiere decir eso? Cualquier cosa va a hacer que el atleta falle. Él no tiene la capacidad de mantener un movimiento constante, sino si cualquier cosita, si hay viento, si hay cambio, el cambio de balón, que haya un compañero, todas las cosas lo van a inferir en la calidad de ejecución y la van a afectar. También la imagen del movimiento. O sea, si yo le pregunto, ayer Mauro hablaba un poco de esto, de cómo solo detecta las instancias estructurales. O sea, él solo puede decir, bueno, voy a subir el brazo, pero no sabe para qué, ni qué sigue, ni en qué tiempo tengo que golpear el balón. Sino que él solo puede detectar ciertas cosas. Entonces, yo sé que está en fase de adquisición. En cuanto a la dirección y regulación, tiene poca capacidad de regular y no hay sincronización. ¿Cómo es la forma más fácil de decir eso? No tiene control de balón. O sea, en voleibol de playa, o sea, esta persona no tiene el control del balón. Y en cuanto a las sensaciones motrices, usted le pregunta y él no logra detectar si lo ha hecho bien o mal. Y era, digamos, Mauro ayer lo explicaba, ¿verdad? Puede ser que ejecute bien una técnica y usted le pregunte y le diga, vuelva a hacer y él no lo va a poder hacer de nuevo porque no supo cómo lo hizo. Entonces, porque sus sensaciones motrices aún no están bien desarrolladas y esto tiene que ver mucho con el feedback interno, porque en el feedback interno la persona comienza a regular poco a poco cuán duro le debe dar, cuánto tengo que bajar, va como desarrollando toda esa información con respecto a ese balón que tiene que golpear o a esa dirección en la que se tiene que mover, cuán rápido tiene que correr o cuándo detenerse. Entonces, nuestra razón de ser en el entrenamiento es que esa feedback interno se vaya desarrollando porque se le va a ir dando independencia al atleta, que es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Que él poco a poco se vaya independizando. En esta fase, la información es muy general. ¿Por qué? Porque, digamos, el atleta está aprendiendo y no podemos entrar en detalles. Si nosotros comenzamos a entrar en detalles, vamos a alocar al atleta. Por eso es importante que nosotros sepamos en qué fase está, para no dar información de más. Recordemos que la información tiene que ser una información que lo estimule de forma positiva y que lo desee, que lo mantenga motivado a seguir. También un objetivo es identificar las mejores indicaciones para el atleta y usarlas cuando sean necesarias. ¿Qué pasa? Si nosotros nos ponemos a dar mucho feedback, más bien lo que vamos a hacer es interrumpir ese momento de aprendizaje del atleta, porque el atleta va a aprender, lo que en realidad él va a aprender es lo que él siente. Nosotros podemos darle una ayuda, pero tenemos que dejar esos espacios para que él sienta lo que está haciendo. Entonces, si nosotros a cada rato damos un feedback, baje, suba o dele más duro y estamos en cada ejecución técnica diciéndole, esto no le va a permitir a él tener ese espacio para sentir lo que está haciendo y aprender. Algo muy importante en esta fase es que el atleta se dé autoinstrucciones, porque eso le ayuda a que él se vaya mecanizando ese movimiento. Entonces, bueno, aquí yo les pongo el ejemplo, el atleta está pensando cómo poner las manos, ¿verdad? No ejecutando un voleo y él está pensando cómo poner las manos y lo está diciendo él mismo también. Y hacer representaciones mentales. Como les decía, en esta fase, y la verdad es que en todas hay pocas explicaciones, una máximo dos. Con una es suficiente, máximo dos. ¿Por qué? Porque ellos no están en capacidad de estar manejando mucha información. Por eso esto hay que ligarlo mucho con lo que ayer hablaba Mauro de cómo ayudarle a un atleta en el aprendizaje. Que él hablaba de los facilitadores, que solo sin compañero o utilizando cosas que le ayuden como a centrar su atención a eso que está aprendiendo. Eso tiene que ver mucho también con las explicaciones. Nosotros no podemos estar diciéndole que se centre en cómo poner las manos bien y además cómo correr y parar para volear. ¿Por qué? Porque son muchas indicaciones a la vez y él no lo va a poder manejar. Y parte de nuestro trabajo es que ese ejercicio que le está haciendo tenga que sea lo suficientemente difícil para que quiera alcanzarlo, pero que él esté con las capacidades de hacerlo para que se mantenga motivado. Entonces, si nosotros nos ponemos a pedirle muchas cosas a la vez,
puede que este atleta se frustre y pierda motivación. Y otra cosa que tenemos que hacer es utilizar diferentes tipos de feedback. A veces nos quedamos solo con el feedback de la forma oral, ¿verdad? De decirle haga esto, haga aquello, pero en realidad hay muchas formas de que el atleta obtenga feedback. Puede ser mediante el tacto, puede ser mediante explicaciones visuales, puede ser hablando y también él lo hace escuchando. Vamos a ver. Luego pasamos a la siguiente fase, que es la fase de perfeccionamiento. Y aquí el feedback es más informativo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí ahora sí ese atleta está preparado a recibir mucha información y no solo a recibir, sino también a verbalizar. Y esto nos va a decir que él está en esta fase. Vemos que las características de la fase son que la calidad de ejecución es muy buena, pero deficiente con perturbación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el atleta es muy capaz de, no sé, de realizar, por ejemplo, la recepción durante un entrenamiento en la cancha donde él normalmente entrena, cuando no hay público, cuando el clima no es muy ventoso, él lo hace perfecto. Pero si nosotros le metemos algún tipo de perturbación, él ya va a tener un retroceso. Entonces, por ejemplo, lo llevamos a jugar a una cuadra donde que él desconoce, o hay público, o el clima está un poco ventoso, la arena está más suave o más profunda, eso lo va a perturbar. Y eso va a hacer que él, su calidad técnica sea más deficiente de lo que normalmente ocurre. Cuando vemos eso, nos pasa mucho cuando tenemos un atleta que entrena muy bien, pero que lo llevamos a jugar y no lo hace tan bien. Y entonces nosotros, si tenemos este desconocimiento, le machacamos de que tiene miedo de jugar. Y no es eso, es que el atleta está en fase de perfeccionamiento y nosotros tenemos que saber respetar esa fase, incluso decirle a él, tranquilo, estás en esta fase, te va a salir bien aquí, pero luego puede ser que te suceda esto y esto durante el juego, es normal, luego esa fase se va a ir pasando. Pero es importante que nosotros lo sepamos. ¿Por qué? Porque a veces este tipo de cosas nos enojan, volviendo a hablar de las emociones del entrenador, y lo que hacemos es descargarnos contra el pobre atleta que desconoce ya esto y nosotros también, y lo que hacemos es irnos más bien a herirlo por la parte emocional, porque estamos bravos de que las cosas no salieron como en el entrenamiento no salían, ¿verdad? Entonces, tener esto en cuenta es sumamente importante y va a impactar mucho a nuestros atletas. Tenemos que en esta fase la dirección y regulación es buena. O sea, el control motor tiene muy buen control de balón, siempre y cuando sean en momentos donde él, en lugares que son conocidos para él, ¿verdad? Que no haya perturbación. Y las sensaciones motrices, que esto es un muy buen indicador, él nos puede verbalizar lo que está sintiendo. Entonces, él nos puede decir, le di con esta parte del brazo, le di muy fuerte, le di bien, le di tengo que darle con más velocidad, o tengo que bajar más la cadera, o tengo que poner los hombros más rígidos, etcétera. O sea, él nos puede describir lo que está haciendo. Otra cosa que le podemos pedir en esta fase, que es un buen feedback, es decirle, por ejemplo, esta colocada, ¿cómo estuvo? Del 1 al 10, ¿cómo sentiste la calidad de ejecución de esta colocada? Él ya nos va a poder decir si la sentí un 7, un 8, porque tal y tal cosa. Nos va a poder dar un razonamiento desde el punto de vista motor de qué fue lo que sintió y qué evaluación le da. Y también va a poder repetir, si hace algo bien, lo va a poder repetir y explicar por qué lo hizo. Entonces, este tipo de conversación en esta fase, si la podemos mantener con el atleta, vamos a saber que está en fase de perfeccionamiento, y ahí ya nosotros podemos también comenzar a dar más información. Algo importante de esta fase, para que lo tengamos en cuenta, en esta fase nosotros vamos a prestarle más atención a lo temporal y a lo dinámico. ¿Por qué? Porque ya está en esta capacidad. Y también algo que tenemos que tomar en cuenta mucho, es que en esta fase se entrena mucho, pero se avanza poco. En cambio, en la fase de adquisición, con muy poco entrenamiento vas avanzando, es mucho el avance. Entonces, nosotros tenemos que saber que esta fase va a ser de las más largas, la fase de perfeccionamiento. Puede durar hasta años para que alguien llegue a perfeccionar
un movimiento o incluso o algo que nosotros estamos enseñando. Finalmente, llegamos a la fase de estabilización. ¿Quiénes están en la fase de estabilización? Bueno, es el atleta que ya sabe, tiene control motor completo, nos puede describir lo que está haciendo, son los jugadores de rendimiento, por así decirlo. ¿Y qué tipo de feedback le voy a dar? Bueno, es un feedback que es de autoconocimiento táctico. Yo ya no me voy a centrar tanto en dele más rápido, baje más, o en la parte, digamos, mecánica del movimiento, porque ya esta persona lo conoce. Vámonos a las características. La calidad de ejecución la desarrolla con seguridad, conservando una ejecución coordinada y eficaz en cualquier lugar. O sea, él lo hace en entrenamiento, lo hace bien durante los juegos, lo hace bien con público, lo hace bien sin público, lo hace bien si hay mucha brisa o si hay poca brisa. En todos los lugares que él desarrolle la ejecución, él lo logra hacer bien. ¿Por qué? Porque ya estabilizó este movimiento. La imagen del movimiento, o sea, ese feedback interno, lo que él ya siente, es multisensorial y es de la acción ideal. Él ya lo tiene adentro de su cerebro cómo es el movimiento, cuánto rápido debo de correr, cuándo debo de parar, qué tan duro le debo dar. Tiene muchísimo control de balón y precisión. Y las sensaciones motrices son muy específicas y precisas. O sea, él nos puede describir cómo lo está haciendo y además por qué lo está haciendo. Entonces aquí nos vamos al tipo de feedback. El tipo de feedback va a ser, su objetivo va a ser desarrollar la autocorrección. O sea, ya nosotros poco a poco hemos ido dejando que el atleta cada vez dependa menos de nosotros, sino que él se vaya haciendo más autosuficiente en cuanto a lo que está haciendo. Y ahora vamos más hacia la parte táctica. Entonces solicitamos razonamiento sobre las decisiones y acciones realizadas en la ejecución. Ya no le vamos a decir, tiene que darle más duro o tiene que darle más suave. Le vamos a preguntar por qué usted utilizó esta técnica, esta táctica, o por qué utilizaste esta técnica en lugar de esta otra en este momento. Es lo que nosotros le vamos a preguntar en función de lo que está haciendo durante el juego. En los deportes de situación, como lo es el voleibol de playa, siempre van a haber 4 estructuras que van a estar presentes. Va a ser la estructura condicional, que es la parte, digamos, de fuerza, que corra más rápido, la parte aeróbica y todo lo que tenga que ver con la parte física. Una parte cognitiva, o sea, la toma de decisiones, y a partir de dónde voy a tomar esas decisiones, a partir de la lectura de lo que está pasando a mi alrededor, de lo que yo también siento, de lo que estoy viendo que le pasa a mi compañero y al otro equipo. Entonces, con esta información yo voy a tomar decisiones muy rápidas de lo que está sucediendo. Esta es la parte cognitiva. Y la parte, también tenemos la parte coordinativa, que es la parte técnica, ¿verdad? ¿Cuál técnica voy a utilizar? Depende de cómo venga la bola. Puedo arrematar fuerte o mejor hago un tiro o etcétera. O sea, esta es la parte técnica. Y la parte socioafectiva. ¿Por qué? Porque es un deporte colectivo donde está siempre involucrado un compañero y también el equipo contrario. También están mis emociones, cómo me siento yo. Todo esto en la fase de estabilización, nosotros podemos trabajarlo de forma conjunta, porque de todas formas siempre está presente, siempre todas estas 4 estructuras siempre van a estar presentes durante un juego de voleibol de playa. No es que vamos a entrar al juego y el atleta va a decir voy a apagar el switch de sentir emociones, porque eso no es posible. Entonces nosotros como entrenadores tenemos que tener en cuenta todas estas cosas que entran y durante el entrenamiento tratar de trabajarlas y aprender a dar feedback sobre eso. Yo tengo que conocer a mi atleta, en la parte socioafectiva, o sea, cómo es su reacción cuando está bajo presión. ¿Para qué? Para darle un buen feedback y ayudarla a gestionar sus emociones. Saber cómo es mi atleta en la parte técnica, qué tan bueno es, y también en la parte condicional, para saber qué le voy a pedir en cuanto a las decisiones y acciones que él va a realizar durante ese momento del juego. No sé si alguien tiene alguna pregunta por acá, porque sería como, no he terminado, pero es para pasar como otro temita de lo mismo, pero no sé si quieren, o al final. Como usted quiera, profe. Tenemos varias preguntitas ahí en el chat. Usted decide si quiere hacer ahorita un corte o si quiere luego todas al final. Si quieren, hacemos uno ahorita y uno al final, ¿le parece?
Claro, claro. Aquí jugamos voleibol, aquí sabemos a qué hora comenzamos, pero no sabemos a qué hora vamos a terminar. El proceso de explicación, aquí hay un comentario largo y después una pregunta. El proceso de explicación acerca de la adquisición de los fundamentos técnicos puede potenciar con actividades de tipo teórica. O sea, dentro de la preparación teórica del jugador, que a veces olvidamos trabajarla y solo lo hacemos con el reglamento y a veces. ¿Qué considera usted, qué consideración tiene usted respecto a ese proceso de feedback? O sea, bueno, a ver si le entendí, como darle también un poquito de teoría de lo que está haciendo. Yo también creo que por ahí es. Yo, bueno, en mi opinión, ¿verdad? Y la forma en que a mí me gusta trabajar, yo pienso que sí, porque a veces se cae en el error de que comenzamos a ponerle, digamos, en una fase de acumulación, por decir algo, a un atleta que haga un montón de manobajas, hablemos de o de voleos, pero lo trabajamos de manera aislada, no entiende para qué es eso. Siempre es bueno que él entienda por qué razón táctica está haciendo el voleo, porque en realidad el voleo en sí en el voleibol no nos sirve, el voleo nos sirve para colocar el balón, por decir algo. Usted tiene que entender que eso que está haciendo tiene una razón táctica que lo va a hacer más adelante, y eso tiene que ver bastante con los métodos de enseñanza. Yo creo que ya lo vieron ayer, si no me equivoco, que era el analítico, global o situacional. Entonces, cuando trabajamos de forma analítica, que trabajamos muy por separado, a veces cometemos el error de no explicarle a la persona, sobre todo si están aprendiendo, ahora lo ponemos a hacer un montón de saques, pero no entiende para qué es. Tenemos que darle una idea de para qué está haciendo ese saque, para qué le va a servir en un futuro, porque eso le va a dar más sentido a él de lo que está haciendo y va a poner más atención a este fundamento. Entonces, desde mi punto, a mí sí me parece que le enseñemos un poquito de teoría, explicando sin ahondar muchísimo, porque recuerden que si llenamos de mucha información a ese atleta, pues tampoco va a entender, pero sí es bueno que por lo menos tenga una noción de tácticamente para qué está haciendo este montón de repeticiones, ¿verdad? Hacia dónde me lleva este movimiento. Porque en esta fase de adquisición siempre se suele trabajar mucho con el método analítico. Entonces, a mí personalmente me gusta, digamos, aunque no tenga tanto control de balón, modificar los ejercicios, utilizar un ejercicio analítico, pero inmediatamente en la progresión, uno global, para que por lo menos se ubiquen hacia qué nos lleva eso que estamos aprendiendo. No sé si contesté las preguntas, pero creo que sí. Sí, sí, presentarles el objetivo sin darles una clase de doctorado, ¿no? Así. ¿Qué progresión utiliza en las perturbaciones? Es decir, ¿cuáles utiliza primero y cuáles utiliza después en un atleta durante la sesión de entrenamiento? Ok. Yo pienso que, bueno, las perturbaciones, a mí me gusta usarlas, bueno, hablar de mi experiencia, a partir de cuando ellos están en la fase de perfeccionamiento y sobre todo muchísimo en la fase de estabilización, porque ya están preparados para dominarlas todas. ¿Cómo las voy usando? Van en progresión y hay diferentes tipos de perturbaciones. Ahora Mauro lo hablaba con las emociones. Hay que trabajar las perturbaciones emocionales muchísimo para que ese atleta aprenda a gestionar sus emociones dentro del partido. Como yo les decía, enojarme es normal, o sea, somos seres humanos. Puede ser que a mí cuando no me salga algo, yo me enojo y eso está bien. ¿Por qué? Porque yo soy un ser humano y yo actúo así. Entonces no le damos, bueno, no es muy recomendable que yo le diga no se enoje. ¿Por qué? Porque es algo que le va a suceder y muy posiblemente bajo presión todavía va a suceder más. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esto? Un entrenamiento específico le vamos a decir al jugador, vamos a entrenar esto, que a usted no le sale, muy posiblemente te vas a enojar, pero en realidad lo que vamos a trabajar es ese enojo, cómo lo vamos a manejar, qué estrategias vamos a utilizar para que ese enojo, en lugar de ser algo que nos detenga, sea algo que nos potencie dentro del partido, porque el enojo bien dirigido es energía que nos puede ayudar. Entonces nosotros es una forma de perturbarlo, que él esté consciente de lo que estamos haciendo, pero yo le estoy metiendo algo que lo enoja, no sé, que le enoja que haya público. Entonces yo llevo tal vez a un entrenamiento, a un lugar donde va a haber público, ya todos estamos, que sabemos que vamos a trabajar eso.
o cosas que no le salen, también puede ser para que él aprenda a hacerlas, no sé qué otro ejemplo dar, pero en cuanto a las perturbaciones, yo pienso que se basan en las 4 estructuras y podemos tomar una de cada una, como les hablaba, también la cognitiva, hay perturbaciones cognitivas, por ejemplo, cuando ya están en una fase más avanzada, y ya el jugador sabe la ejecución técnica de cómo hacer K1, K2 y todo eso, cómo lo perturbo, cómo llevo a un nivel más allá ese entrenamiento. Bueno, pues le metemos como, por ejemplo, tiene que hacer el K1 con una indicación que yo le dé un segundo antes de manera verbal o de manera visual y tiene que dirigir el balón hacia ese lado, por decir algo. Tiene que también, otra forma es decirle, ok, vas un marcador perdiendo, tienes que ganar este set. O sea, hay muchas formas y ya vamos perturbando en las diferentes estructuras. Perfecto, profe. ¿Cómo dar una buena retroalimentación a un jugador en etapa de perfeccionamiento cuando el jugador tiene actitudes negativas, tales como soberbia o aparente desinterés en la actividad? Wow. Vean, yo no soy psicóloga, pero les voy a hablar de mi experiencia. Hay algo muy importante y tenemos que tener nosotros antes de dar feedback. Siempre primero revisarnos nosotros y aprender a leer a nuestros jugadores. Yo tengo que conocer muy bien a quién estoy trabajando. ¿Okay? ¿Qué me puede decir? A veces nosotros, y tiene que ver mucho como nosotros interpretemos las cosas, por eso tenemos que aprender a gestionarnos nosotros mismos y desde dónde yo voy a dar ese feedback. ¿Por qué mi jugador se comporta con soberbia? ¿Qué hay detrás de esa soberbia? ¿Será miedo? ¿Será más bien un poco de inseguridad? Porque muchas veces las personas ponen muros y la soberbia puede ser un tipo de muro. O sea, ¿qué está sintiendo en realidad esa persona? Yo no puedo irme a pensar que una persona que se enoja es porque me quiere molestar a mí como entrenador, porque ahí ya estamos mal. Yo ya estoy mezclando mis emociones, que no estoy gestionando bien, con la interpretación de lo que está haciendo el atleta. Entonces tengo que tener mucho cuidado. Sí, yo primero tengo que ver si eso que el atleta está haciendo me está molestando a mí. ¿Y por qué me está molestando? Es tal vez porque yo como entrenador no he gestionado bien eso primero. Entonces, eso hay que revisarlo antes de ir a hablar con el atleta, antes que nada, ¿verdad? ¿Por qué mi reacción y cómo estoy reaccionando? Una vez que yo ya revisé cómo estoy reaccionando yo, sobre todo con ese tipo de situaciones, ahora sí, veo en realidad lo que ese atleta me está diciendo. Porque un atleta se enoja, o sea, yo, por ejemplo, como entrenadora lo veo así, yo no pienso que un atleta vaya a perder al propio, o sea, nadie lo hace al propio, y hay atletas que por su enojo pierden, pero no lo hacen al propio, pero si yo me lo tomo personal, no voy a ver la verdadera razón, bueno, ¿qué es lo que enoja a ese atleta? ¿Por qué él se siente así? Y recordar ante todo que mi feedback es para darle una ayuda, no para que yo vaya a reclamarle por qué perdió o por qué se está comportando de esa forma. No, yo tengo que aprender a ver más allá de lo evidente. Entonces, ¿por qué él está reaccionando así? Igual que un atleta que se pone muy bajo. O sea, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que lo lleva a él a hacer eso? Entonces, para yo aprender cómo darle, abordar a ese atleta, y darle una ayuda. Recuerden que Luis Vaquera, una ayuda o lo hundía más, ¿verdad? Lo tiraba ya más bien como una ancla para el fondo del mar. Para ayudarle esa ayuda a ese atleta, primero, conocerme yo. ¿Cómo reacciono yo ante eso que está haciendo el atleta? Y después, ¿por qué el atleta está reaccionando así? Recuerden que las personas, todas las personas, tenemos una historia que nos va a afectar. Y como decía Mauro ahora, con las emociones, ¿verdad? No las vamos a tomar, no son porque sí. Esas emociones y esas formas de reaccionar siempre tienen un trasfondo. Y nosotros como entrenadores tenemos que tratar de conocer a la medida de lo posible la mayor parte de la historia de nuestros atletas, de dónde viene, cómo es su familia, qué hace, o sea, toda esa información tenemos que aprenderla para emocionalmente también nosotros aprender a abordarlo, porque incluso en el momento de dar feedback, que recuerden que también es motivar para continuar, no todas las personas se motivan igual. Yo necesito conocer cómo se motiva ese atleta para utilizar las palabras adecuadas cuando estoy dando feedback. Hay gente que le motiva a que le halaguen, hay otra gente que le motiva a que mejor le digan que
que le desmenucen qué hizo bien, subiste bien el call, le diste así, Hay gente que se motiva de diferentes maneras. Entonces nosotros es nuestro deber, porque es nuestro deber conocer con quién estamos trabajando y conocernos nosotros mismos también. No sé si... Excelente, profe. Y otra pregunta interesante. ¿Qué tiempo debe durar el feedback? Esta no la voy a contestar ahorita porque es lo que vamos a seguir viendo. Entonces Ok, sigamos. adelante. Ok, el feedback según el momento de hacerlo. Ok, acá tenemos que hay 3 tipos de feedback según el momento. Hay un feedback concurrente que es durante la ejecución del ejercicio. ¿Cuándo se da ese en voleibol de playa en específico? Solo se puede dar en entrenamiento, porque recuerden que nosotros no podemos estar dando feedback durante los partidos, como en voleibol de sala, ¿verdad? Que el entrenador se para a la par y les va diciendo cómo moverse o dando instrucciones. En voleibol de playa, en el caso de que podamos estar en cancha, tenemos que estar callados durante las jugadas. Entonces, este feedback concurrente solo se va a dar durante la ejecución de los ejercicios en entrenamiento. Y va a durar lo que dure el rally. Ese es el tiempo que yo voy a tener para dar este feedback. No se mueva un poco más rápido, córrese para acá o haga esto que el otro. Luego tenemos el feedback inmediato, que ese es el que más se da. Se da después de la jugada, cuando hayan pasado entre los 6 y 25 segundos, perdón, es el momento de dar este feedback. O sea, nosotros tenemos 19 segundos para decir esto. ¿Qué es importante en este feedback inmediato? Yo tengo que estar preparado para saber qué voy a decir, porque solo tengo 19 segundos. Lo que diga después de eso, o sea, cuando ya pasaron 25 segundos, lo que yo diga, el atleta no lo va a retener. Entonces, si yo quiero que ese feedback impacte al atleta, primero, con pocas palabras tengo que decir mucho. ¿Qué quiere decir eso? Que el atleta y yo tenemos que haber desarrollado un lenguaje de entrenamiento donde yo le diga baje, significa tiene que bajar la cadera, tiene que separar un poco las piernas, tiene que angular más, etcétera. O sea, con baje ya le dije un montón de cosas. Otra cosa, tiene que ser relevante. O sea, yo no puedo ponerme a decir cosas que no tengan que ver con lo que esté ejecutando en ese momento. A mí siempre me hace gracia porque me impactó demasiado. Una vez estaba escuchando a un entrenador y le decía, es que mi abuelita lo hace mejor que usted. Yo dije, pero en el feedback, pero decía, bueno, ya cuando finalmente el entrenador dijo que el asunto era que la abuelita remata mejor que usted, ¿verdad? Entonces dije, yo primero le dijo un insulto, la información cero relevante, y el chiquillo se quedó más bien ahuevado, ¿verdad? Porque lo que hizo fue, la abuelita lo hace mejor que yo y ni siquiera entrena. Entonces nosotros tenemos que prepararnos qué vamos a decir. ¿Por qué? Porque eso tiene que ser una información muy rápida, muy relevante y tiene que tener un contenido técnico. Yo no puedo poner a decir un montón de cosas que no tienen un discurso porque no me lo va a entender. Y tiene que tener una información emocional que motive a seguir siempre. Siempre. O sea, nosotros recuerden que con el feedback, eso a mí me encanta, o hundimos o potenciamos. Si yo lo que voy a hacer es descargar mi ira porque se equivocó, estoy mal. O sea, esa información emocional tiene que ser para que el atleta siga. Y yo tengo que conocer a ese atleta. Entonces, esos 25 segundos, vean que tengo que maximizarlos. Y para hacer eso yo tengo que conocer lo que había dicho. Primero, mis emociones, cómo estoy. Si lo que voy a hacer es pegarle un grito de descarga al atleta, un enojo, un regaño que no le va a servir para nada. Si la información que le tengo que dar tiene que ser relevante, o sea, tengo que conocer muy bien la estructura de lo que él está haciendo. ¿Para qué? Para, si fue que falló porque bajó el codo, súbase codo, o dele más rápido, algo muy, muy preciso y muy bueno, que le ayude en ese momento. Y la parte emocional, yo tengo que conocer a ese atleta para que esa palabra rapidita que yo le diga, lo potencie a seguir, que lo haga mejor, que lo motive. Y finalmente, dentro de este momento del feedback, tenemos el retardado, que lo hacemos después de terminar el entrenamiento o después de un juego. Y en esos también tenemos que tener un poco de cuidado, sobre todo en los partidos que hemos perdido. Como si yo estoy preparado como entrenador para dar un feedback que eleve a mi equipo, o sea, un feedback objetivo que nos vaya a ayudar, o si voy a ir a descargarme de mi frustración y me enojo con mi equipo. Entonces tengo que tener mucho cuidado,
porque si no lo mejor es hacerlo al día siguiente, cuando todos los ánimos estén como más abiertos para aprender y no para reclamar. Y luego tenemos qué cantidad de feedback hacer. Bueno, mejor dicho, perdón, ¿cuántas informaciones? Máximo 3 informaciones diferentes, pero lo mejor es 2 máximo 3, y sobre todo 3 cuando ya son atletas en fase de estabilización, o sea que ellos pueden manejar diferentes cosas. Si no, lo mejor es una. Y ahí yo se los puse, tomar en cuenta la fase de aprendizaje y que esa información sea relevante. O sea, ya les dije, no van a decirle que la abuelita lo hacía mejor porque eso de nada sirve. ¿Cuánta frecuencia? Bueno, se recomienda entre cada 4 o 5 ejecuciones dar un feedback, porque ¿se acuerdan? En realidad lo que nosotros buscamos es que de manera interna él vaya desarrollando cuán duro le debe dar, cuán rápido se debe mover, hacia dónde puedo tirar el balón, que vaya analizando y su cuerpo vaya entendiendo eso y él también mentalmente vaya entendiendo lo que está haciendo. Entonces yo tengo que dar ese espacio. Si yo estoy dando feedback cada ejecución, él no va a tener eso porque lo estoy abrumando. Hay que dejarlo que piense, hay que dejarlo que sienta y hay que dejarlo que se equivoque. Eso es importante también porque nosotros a veces nos centramos en que queremos que nuestro entrenamiento sea perfecto, que nadie falle, que haga, o sea, yo quiero cumplir todos los números que yo puse en el papelito que llevé este día de entrenamiento y las cosas no son así. Los seres humanos ocupamos equivocarnos, ocupamos probar para poder aprender, si no, no vamos a aprender. Si yo lo que quiero es tener una máquina que repita lo que yo puse en el cuaderno, estamos mal porque estamos trabajando con seres humanos. Aparte de que el deporte del voleibol de playa es un deporte con mucha incertidumbre y si yo no acostumbro a que mi atleta aprenda a trabajar con esa incertidumbre y parte de esta incertidumbre va a ser el error. Él tiene que aprender a manejarlo, porque el error en realidad es un aprendizaje. Entonces yo tengo que dar esos espacios para que él se equivoque, para que él vaya regulando. ¿Por qué? Porque eso a la larga le va a ayudar a tomar mejores decisiones, a conocer mejor su cuerpo, a conocerse él mismo y ir aprendiendo más. Entonces esto tiene que ver mucho con la frecuencia de que yo doy feedback. Luego, seguir la regla de 1 a 3, o sea, por cada 3 feedback, de cada 3 feedback, tengo que dar, perdón, de cada 4, tengo que dar 1 negativo y 3 positivos. Entonces, vean que siempre todo va hacia lo positivo. Y eso negativo no es que yo voy a machacar al atleta, no, sino algo sobre lo que él está fallando y que puede mejorar. Ojo, vean, no es que usted es muy malo en eso, no, es que esto todavía no te está saliendo bien, hay que mejorarlo. Puedes subir el codo, puedes bajar más, esto te va a ayudar a mejorar. Ese es un feedback negativo. Y no es que es que usted es muy malo, no, no sobre la persona, sino sobre la acción que está haciendo. ¿Por qué? Porque esa acción con entrenamiento se va a poder mejorar y eso cambia a nivel mental totalmente lo que el atleta percibe. Entonces es muy importante también ese vocabulario y la forma en que yo diga las cosas. La precisión y contenido. Debe de tener el feedback una información técnico-analítica. Ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Decirle cosas técnicas, yo necesito conocer lo que yo estoy trabajando en cuanto a la estructura del voleibol. Y la información emocional, siempre guiada hacia lo positivo, recuerden. Aunque yo esté diciendo algo que no se está haciendo bien en ese momento, la forma en que yo lo diga va a cambiar mucho las cosas. No puede decir, es que usted nunca remata bien, a usted todavía no remata bien porque estás en esta fase y luego te va a salir. Vean que se está diciendo lo mismo, pero con palabras diferentes, pero en realidad a nivel emocional y de la forma de motivación va a hacer otra cosa completamente. Luego acá esta me encanta y el sándwich a esta hora dan ganas de comérselo. La técnica del sándwich, al principio se acuerdan que yo les había hablado de que las funciones del feedback eran 3, que se podía, que una no necesariamente quitaba la otra. En esta técnica están las 3. La técnica del sándwich tiene por objetivos motivar, corregir y alentar. ¿Cómo lo hago? Lo primero es que yo digo un comentario positivo sobre algo bueno que hace la persona. ¿Para qué? Para que se relaje. Esto a él lo va a abrir emocionalmente para que yo le pueda dar una información que es importante y que yo quiero corregir. Entonces yo le digo un halago, ok, estás haciendo muy buena mano baja.
pero tal vez no está atacando tan bien, ¿verdad? La mano baja te está saliendo perfecta, está llegando al lugar correcto la recepción, muy buena precisión. Sin embargo, para el remate debes hacer mejor acercamiento. Recuerda que si haces mejor acercamiento con el remate, vas a rematar duro y vamos a hacer muchos puntos y vamos a ganarle a tal equipo. Entonces, allá tengo las tres cosas. Un comentario que motiva, algo que yo necesito que él enfoque a corregir y algo que lo va a ayudar a él a motivarse a continuar. La técnica del sándwich a mí personalmente me gusta muchísimo, siento que funciona y sobre todo en el aspecto de que el feedback, recuerden que siempre es abrir un puente de comunicación asertiva entre nosotros los entrenadores y los atletas. Pero si un atleta se siente atacado, él lo que va a hacer, nos va a ver a nosotros como una amenaza, ¿verdad? Ya viene a reclamarme, siempre todo lo hago mal, etcétera. En cambio, técnicas como esa nos ayudan a que ellos tengan más apertura y nos vean como una ayuda, que es lo que nosotros necesitamos, que ellos nos sientan. ¿Para qué? Para poder transmitirles información. Acá, en forma de conclusión, yo les quiero decir que el objetivo del feedback, no se nos puede olvidar esto, el objetivo del feedback siempre va a ser la mejora del atleta y por ende del equipo. El feedback no es para que yo como entrenador me descargue mi ira de que pierden o que no me hacen caso o que se enojan o que es que este chiquito no me quiere volver a ver, no. O sea, el feedback siempre va a ser la mejora del atleta. Y si yo tengo eso en mente, el feedback va por buen camino. Y si el atleta mejora, el equipo mejora. Yo soy parte del equipo. Entonces va a ser un bienestar para todos. Hay los no y los sí del feedback. Siempre debemos de tener un vocabulario, o sea, nunca debemos usar un vocabulario incomprensible para el atleta. Siempre que tengamos una misma jerga cuando hablamos, que él nos entienda y que con poco digamos mucho, ¿verdad? Y con esto ya hemos llegado en el entrenamiento. Suba el codo para rematar, va a significar un montón de cosas para el atleta. Caer en los polos opuestos, lo que decíamos, ¿verdad? O sea, yo necesito conocer a mi atleta en qué fase de aprendizaje está para saber cuánto le voy a exigir, porque no es muy bueno ser muy crítico, pero tampoco muy suave. Recuerden que los ejercicios siempre tienen que tener algo que el atleta quiera llegar a superar y que sea un reto. Entonces no puedo ser tampoco muy suave para siempre caerle bien al atleta, siempre suelo decirle cosas buenas. No, el atleta necesita saber en qué está fallando, porque es mi trabajo decírselo. Por eso yo estoy ahí, para ayudarle a mejorar, y el feedback es una forma de hacerlo. Entonces yo también tengo que tener ese equilibrio. No puedo ser muy crítico y pedirle cosas que él no está preparado para hacer, ni tampoco muy suave para que no se enoje, no. Hay que buscar un equilibrio. El no recriminar y no caer en contradicciones es parte de lo que nosotros tenemos que prepararnos. Recuerden, no recrimino, si yo ya me trabajé yo como entrenador y sé gestionarme a mí, no ir a estarle reclamando al atleta, porque yo tengo que leer más allá de lo evidente de lo que ese atleta está viviendo, o sea, por qué él se está comportando así. Y no caer en contradicciones, yo tengo que conocer lo que yo trabajo, ¿verdad? La parte mecánica, lo que es la parte táctica, para que no haya contradicciones en lo que yo digo y luego el atleta se confunda. Siempre cuando hay un feedback, que sea una información útil, utilizar un lenguaje positivo. Recuerden que siempre buscar la forma de decir lo positivo, ahora lo expliqué. Hacer alusión a los comportamientos y no a la persona, ¿verdad? Es que no es lo mismo decir, es que usted, siempre falla el saque, a decir, usted siempre hace algo mal, a decir esto le está saliendo mal, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado cuando hacemos los comentarios. La duración y contenido acorde al momento, que lo habíamos visto, que si era inmediato el feedback, que si era el feedback no retardado o durante el drive. Y finalmente acá les pongo que no existe una fórmula maestra para dar el feedback, pero si nosotros nos centramos en la mejora del atleta, si nosotros estamos preocupados por eso y no en otras cosas, y nuestra atención está centrada en que se mejore, esto será una clave para conseguir un feedback eficaz. Y acá, yo creo que vamos a ver, perdón. Y sería, pues muchas gracias. Ay, perdón, es que lo pasé muy rápido. Y muchísimas gracias. Aquí están las bibliografías de donde yo tomé parte de la parte teórica de esto y la otra pues mi experiencia. Y si quieren seguimos con las preguntas. Perfecto, profe.
Bueno, sí, parte de una de las preguntas la respondió al final. Ahí tiene la bibliografía, Boris, donde puedes ver el sustento bibliográfico que ha utilizado la profe. Si hay alguna otra pregunta, comentario, duda, por favor. Parece que a la gente le quedó todo claro, profe. O muy claro, muy... No, no, les quedó muy claro. Voy a hacer Yo creo que sí. Excelente. Felicidades, Ingrid. Muy bueno. Muchas gracias, sí. A mí personalmente de esto del feedback, yo les hablo mucho de mi experiencia, siempre me gusta compartir algo. Yo tengo la experiencia de que yo pasé de ser jugadora a entrenadora, ¿verdad? Yo creo que a muchos nos pasa eso. Y me acuerdo, nunca se me olvida, cuando comencé, tuve una situación un poco difícil. Un chico se me devolvió y me hizo como un desplante, como que no se comportó muy bien, ¿verdad? Y yo decía, uy, Dios mío, ¿y ahora yo qué tengo que hacer? Pero yo cómo respondo, porque yo no estaba preparada para eso. Yo decía, le grito igual, me quedo callada y y la presión de sentir a todos alrededor viendo, esperando mi respuesta. Ahí yo comprendí que aprender nosotros a gestionarnos, a prepararnos ante las situaciones y a qué decir es importante como entrenadores. Y el feedback, yo he descubierto que es una forma de como fortalecer ese vínculo entrenador-jugador. Por eso es importantísimo que nosotros sepamos qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo para que impacte de la forma que queremos al atleta. Bueno, profe, ahora sí llegaron unas preguntitas. Están preparados. Estaban escribiendo. ¿Cuándo, después de una derrota, cuándo conviene hablar? Sobre todo esas derrotas que duelen. Bueno, igual le vas a contestar desde mi experiencia, ¿verdad? Yo considero que, en mi opinión, cuando uno está dolido, lo mejor es no hablar en ese momento. ¿Por qué? Porque todos estamos dolidos y hay que permitirse ese duelo. O sea, nosotros somos atletas, nos preparamos, todos queremos ir a la cancha a ganar, o sea, hay que admitirlo. Y a nadie le gusta perder. Yo considero que lo mejor es esperarse, incluso tal vez unas horas o al día siguiente, donde ya uno ya esté con la cabeza más fría y las emociones más bajas, ¿verdad? Para que sea un feedback objetivo, porque si no yo voy a hablar mucho desde mis emociones y a veces tal vez no es tan bueno. Y también para haber pensado y analizado lo que ha pasado. Entonces, yo considero que sobre todo si se ha perdido, no es buena idea ir a hablar inmediatamente. Sobre todo en las acciones del juego, en mi opinión. No sé, tal vez otros entrenadores lo manejan diferente, pero yo considero que tal vez no es buena idea. Perfecto. ¿Qué tan recomendable con qué tanta frecuencia se debe dar el feedback a los niños? Y, bueno, no sé, yo pienso, hablando un poco de eso y como yo lo trabajo, tampoco hay que estar encima de ellos. Hay que dejarlos que ellos experimenten lo que están haciendo. Porque también si les comenzamos a explicar mucho y queremos que hagan mucho, se van a abrumar y sobre todo el peligro, en mi opinión, es la frustración. Entonces, yo considero que hay que darles esos espacios para que ellos experimenten, sobre todo si son niños, porque el primer entrenador que toda persona va a tener es el ambiente. Entonces, digamos, hay que dejarlos que experimenten eso. De hecho, yo no sé si a ustedes les ha pasado, me imagino que sí, a mí me ha pasado, que a veces el atleta no está listo para recibir feedback y uno tiene que ser muy perspicaz en eso. Hay veces que la gente está cerrada y uno insiste en querer, pero vea esto que yo le estoy enseñando, vea esto que le estoy enseñando, ¿verdad? Y es una insistencia y esta persona no está preparada. A veces hay que esperar que se abra esa ventana, le llamo yo, donde la persona está óptima para recibir la información. Y nosotros tenemos que aprender, tenemos que ser como muy perspicaces en eso. Y ahora sí, entrar. Y con los niños yo pienso que eso hay que aprender a leerlos. Ellos nos van a preguntar, uy, ¿cómo le puedo dar mejor acá? Tal vez uno ponerle una tarea, ponga la bola al otro lado de la red y dejarlo que experimente. Después de pasado un tiempo, entonces ya tal vez podamos entrar a ayudarle un poquito nosotros
con nuestros consejos, pero no es recomendable que nosotros queramos decirle antes de que toque la bola incluso, porque yo hice ese tipo de entrenamiento, ¿verdad? Que el chiquito no ha ni tocado la bola y le dicen ponga la bola allá y hágalo así, y suba el codo y el la mano, o sea, el chiquillo ni sabe lo que están hablando, ¿verdad? Entonces más bien nos abrumamos. Entonces yo considero que lo primero es darles el espacio y ver ese momento óptimo y darle feedback, no mucho, siempre poco. Profe, la diferencia entre el feedback grupal e individual. Sí, bueno, siempre que nosotros estemos en grupo, es importante que usted halague, o sea, resalte las cosas buenas. Si usted va a hablar en el grupo, resalte las cosas buenas de todas las... Si vas a hablar de alguien, resalte lo bueno. Si usted lo hace, si usted necesita decir algo que no es tan positivo, hágalo por aparte. Entonces, digamos, en el feedback grupal, siempre que sean cosas muy generales y nunca sobre una persona. Siempre que vayas a hablar sobre una persona, hágalo con esa persona por aparte. Eso para no crear resentimientos ni cosas. Entonces, siempre que sea grupal, que sean cosas positivas o cosas que sean sobre todo el grupo y por aparte a la persona. Y por último, hasta los momentos, ¿qué tan efectivo es utilizar el feedback después de los partidos utilizando videos? Bueno, no sé qué tanto después, a mí personalmente me encanta. O sea, para mí el video es una herramienta, más ahora con los celulares. O sea, el video está a la mano de cualquiera. Para mí el video tiene muchos usos. Cuando uno tiene a alguien que tal vez no comprende lo que uno le quiere decir o uno quiere insistir en algo que uno verbalmente no le explica, con el video no hay quite. O sea, mire que usted se está moviendo así, pero lo mejor es moverse así, pero no le creen a uno, ¿verdad? Uno no se hace explicar. Con el video eso muere. Ya con el video es muy objetivo. A mí me gusta mucho. Yo lo utilizo mucho, lo utilizo de manera grupal e individual. Lo utilizo, digamos, que se vean como equipo y también individualmente para que tengan un feedback sobre ellos mismos, los atletas, y funciona. Sobre muchas cosas, sobre actitudes. Estuvimos trabajando un tiempo con una psicóloga y fue muy curioso, porque yo para ahorrar este campo en la memoria del teléfono, que era donde yo grabo los videos, yo le cortaba. Entonces, vieran que yo nada más grababa la jugada, ¿verdad? Y cortaba para ahorrarme video. Entonces, con la psicóloga nos sentamos a ver el video y me dice, Ingrid, ¿pero dónde está la otra parte? Y yo, ¿cuál otra parte? Me dice, la parte donde no están jugando. Y yo le dije, ¿para qué ocupa eso? ¿Verdad? Y entonces ella me dijo, porque lo que ellos hacen entre las jugadas a mí me interesa mucho. Y ella tenía un feedback de eso. O sea, qué cara ponían, si habían fallado, cuál era su expresión, su gesto, cómo era lo que hacían con el compañero. Y fue sumamente interesante. Y desde entonces, ahora sí, yo también grabo los videos corridos para también tener feedback y que la atleta tenga feedback de incluso esa parte emocional de su reacción después de X jugada. Entonces, eso nos sirve muchísimo. Excelente, profe, de verdad, muy bueno. Entre los comentarios, entre las preguntas, hay bastantes comentarios también de agradecimiento y de complacencia